USM Podcast. Presenta Estemos al Día. Aquí comienza Estemos al Día. Les damos la bienvenida a este espacio en el que conversamos sobre iniciativas de nuestra comunidad USM y temas de contingencia. En este capítulo vamos a hablar de investigación, de tecnología, pero también de nuestro comportamiento ciudadano frente a un tipo de desastre natural del cual mucho han estudiado nuestros invitados de hoy. Me refiero a los tsunamis. Queremos hablar de preparación y también de reacción ante estos eventos. Así es que les doy la bienvenida a profesores Patricio Catalán, académico del Departamento de Obras Civiles, y profesor Jorge León, académico del Departamento de Arquitectura. Ambos además son también parte del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN. ¿Cómo están, profesores? Bienvenidos. Muchas gracias, Sandra. Súper bien. Gracias por estar aquí en Estemos al Día. Y como decía, vamos a hablar de preparación y de reacción frente a estos eventos y partir, por supuesto, con este simulacro de sismo y tsunami que tuvimos en nuestra región de Valparaíso, acá en las comunas costeras. Entonces, lo primero es, en su opinión, o si nos pueden dar algún balance sobre esta actividad respecto a cómo fue la coordinación entre las autoridades y también algo muy importante, la respuesta de los habitantes. Entonces, me gustaría partir con ese balance que puedan hacer. Profesor. Bueno, en primer lugar yo creo que los simulacros son elementos esenciales de la preparación y una cosa que valoramos mucho ese día junto con las autoridades, pero sobre todo a medida que seguimos analizando qué es lo que ocurrió, fue el alto nivel de participación. Más de 100.000 personas participaron en la región sobre un total estimado de 200.000 en un evento que era voluntario. Y esto yo creo que realza algo que mucha gente ha estado discutiendo en el último tiempo, de que casos de evacuaciones pueden llevar al cuento Pedrito y el Lobo. Esto a mí me demuestra que hay una alta conciencia cívica con respecto a esto, que tenemos que seguir trabajando, pero el nivel de concientización y comprensión de que esto es un fenómeno que nos puede afectar a todos se está instalando, sobre todo en una zona donde antiguamente se pensaba que nada podía pasar. Así que por ahora muy valioso. Sí, o sea, en esa línea yo creo que los simulacros son una muy buena herramienta educativa. Y eso como en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo permiten en el fondo que la gente pueda efectivamente identificar cuáles son las condiciones bajo las cuales se podía dar una emergencia de este tipo. Y en el mediano y largo plazo creo que ayudan a sostener en el fondo la preocupación o la conciencia con respecto a esta amenaza. Porque obviamente, como son fenómenos que ocurren con una recurrencia importante, efectivamente es importante generar herramientas que permitan mantener esa atención de la población con respecto a este tipo de amenazas. Ahora bien, efectivamente por ese lado creo que estuvo muy bien. Creo que hay cosas que hay que mejorar todavía. Es tratar de fomentar la participación en un grado mayor en instituciones que son voluntarias. Por ejemplo, nosotros que estuvimos haciendo medición en terreno, nos pudimos dar cuenta que en Viña del Mar, por ejemplo, la mayoría de los colegios particulares no participó, de hecho. Porque obviamente hay una decisión particular de acerca de que sacar a los estudiantes a la calle puede tener una serie de peligros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se incentiva a esas instituciones, por ejemplo, una tarea pendiente? Lo otro que en general, la gran mayoría de la ciudad sigue funcionando de manera normal. Entonces, tú, por ejemplo, cuando vas viendo cómo evacúan los colegios, te das cuenta que, por ejemplo, los semáforos hay que parar porque el tránsito sigue funcionando de una manera habitual. Eso no representa con fidelidad lo que podría ocurrir el día de una emergencia. Entonces, ¿cómo buscamos en el fondo que el escenario urbano se parezca lo más posible a una situación real? Creo que es un desafío que todavía está pendiente. Falta entonces que sea un poquito más real la situación en la ciudad completamente, más allá de que la gente acceda a esta posibilidad de evacuar, ¿no? Es posible, pero tiene sus costos. Sí, me imagino. Entonces, claro. ese es el eso. desafío. También fue una oportunidad de aprendizaje. Nosotros estuvimos recopilando datos, los pudimos compartir ese día directamente con quienes estaban en la sala de control evaluando, y pudimos ver también que hay ciertos procesos de evacuación que hay espacio de mejora. Entonces, es necesario seguir haciéndolo, pero para mí la raya de fondo es que es mejor estar preparado sobre reaccionar que decir que aquí nada va a pasar. Sí, absolutamente. De acuerdo. De hecho, yo creo que ojalá pudiéramos hacer un esfuerzo para que la frecuencia de estos simulacros en cada lugar sea mayor. Exacto. En Viña tengo entendido que nos hacía el de 2019, si mal no recuerdo, uno masivo. Ese que Entonces, pasados 6 años... Es harto tiempo. Es harto tiempo, entonces piensa que tienes como hay una generación de escolares casi completa que no había
participado en un evento de este tipo. Entonces, entiendo que tiene una serie de costos logísticos y monetarios asociados, pero creo que también tenemos que avanzar a que esa frecuencia sea un poco mayor, sin caer en lo que dice Patricio del cuento del platirito del lobo, de saturar a la gente con Exacto. actividades repetitivas. Pero sí creo que en el fondo tenemos que darle sostenibilidad a esto. Y hay un elemento adicional. Quizá cuando uno piensa en un simulacro, habitualmente piensa en un escenario específico. Gente trabajando, los niños en el colegio, día de semana. Pero tenemos que recordar que el tsunami nos puede pillar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, más que la reacción sitio específica, o sea, si yo estoy en el colegio, ¿qué hago? Si estoy acá, ¿qué hago? Tenemos que pensar en una actitud, si estoy cerca de la costa, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso se traslada cuando estés aquí, en Iloca, en Arica, visitando la costa, para cualquier parte. Pero por eso entonces el tema de los ejercicios constantes para también eso, pues estar preparados no solamente en el lugar en que habitualmente estamos, sino así que es. lo tomemos como una costumbre en nuestra vida, identificar quizás como los lugares. Exacto. Quiero en esta entrevista ir haciéndole preguntas que nos podamos ubicar con ejemplos concretos, que sea bastante práctico lo que hablemos, porque por lo mismo, porque queremos llegar con esta entrevista a instalar el mensaje, a aportar a instalar el mensaje de manera más eficiente, ¿no? El de la preparación y la reacción. Entonces, profesor, voy a seguir con usted porque quiero que nos ejemplifique quizás con algún país concreto, alguna situación que se haya dado, cuando hay un sismo que viene con una alerta de tsunami, cuando hay un sismo que tiene características, ¿no?, que produce una alerta de tsunami, en un país, por ejemplo, cercano o que de alguna manera pueda afectar a Chile. ¿Cómo llega esa información? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo se produce esta coordinación entre los distintos organismos para que, por ejemplo, en nuestro país llegue esa información a tiempo y se empiece a desarrollar todo el protocolo? Bueno, efectivamente, la última palabra es la clave. Hay protocolos. Y hoy día en Chile el protocolo es tripartito. Participan 3 instituciones, que es el Centro Sismológico Nacional, el CHOA y CENAPRED. Entonces, cada uno de ellos tiene un rol bien particular en ese proceso. En el caso de los terremotos, nosotros nos preocupamos principalmente de lo que se llaman los terremotos de subducción, pero cualquier tipo de terremoto que podría dar origen a un tsunami. ¿Terremotos de? En la zona de subducción, que es la zona Okay. aquí al frente de Chile donde una placa subduce bajo la otra. Esos son los que probablemente son el 85% de los terremotos, de los tsunamis, son generados por este tipo de terremotos en el mundo. Pero entonces, independiente de que el protocolo hoy día considera al centro sismológico como un elemento fundamental, el CHOA, dentro de su fase de monitoreo, ellos reciben información de temblores en todo el mundo. Y están constantemente recibiendo la información de todas las magnitudes había y por haber, desde instituciones como GFZ, Geophone y el USGS adicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un evento ocurre en alguna parte del mundo, cualquiera que sea? Se evalúa si en primer lugar está en zona sismogénica, tsunamigénica, perdón, o sea que puede dar origen a un tsunami, y luego se evalúa si la magnitud es suficiente como para haber generado un tsunami. Y aquí el criterio principal es una magnitud sobre 7. Sobre 7 se inicia el proceso para una evaluación internacional. Entonces esta información la tienen desde el principio. Hoy día el protocolo que consideramos establece que los sismos en países muy lejanos son teletsunamis. Esos se evalúan a partir de básicamente dónde están ubicados y también se coordina con el PTWC y con otras partes. Se recibe información de múltiples partes y se hace la evaluación a nivel interno. Si los sismos son, por ejemplo, en la zona sur de Perú, eso ya es un sismo que es llamado regional. Y ahora, recientemente, en CHOA se habilitó la evolución de CIPAT, del sistema que desarrollamos, para que evalúe terremotos en toda la costa del Pacífico, hasta México. Y por lo tanto, eso ya se ingresa directamente en el sistema de base de datos y se hace una evaluación ya específica para Chile. Y luego están los sismos locales, o de campo cercano que se llama, y eso es cuando ya el tiempo de respuesta es muy corto. Entonces se monitorea a todo el mundo. No es necesariamente que alguien nos avise, sino que se monitorea a todo el mundo y CHOA puede tomar sus decisiones de manera independiente. Y siguiendo con esta información tan práctica que queremos llevar, profesor, usted ha estado trabajando en un proyecto Fondesit relacionado con la planificación de la evacuación vertical por tsunami. Para nuestra zona urbana y costera podría evaluarse absolutamente como una medida factible y suena bastante lógico sin tener mayor conocimiento, y es una medida que incluso ha sido recomendada por CENAPRED, según entiendo. Si mañana yo estoy a las 3 de la tarde en la Avenida Marina, en Viña del Mar, viene un sismo, hay una alerta de tsunami, ¿yo puedo entrar a un edificio y acudir a esta evacuación vertical?
A ver, yo creo que estamos en Chile avanzando hacia allá. Estamos cerca. Estamos cerca, pero estamos en una zona un poco gris todavía, porque no tenemos una normativa que específicamente autorice la evacuación vertical de manera explícita. Lo que sí tenemos es una recomendación de Senapred que dice que cuando tú estás enfrentado a una alerta o alarma de tsunami y la evacuación horizontal no es posible por distintos motivos, sea porque estás muy lejos de la zona segura, Claro. sea porque tú puedes estar a cargo de una persona discapacitada, por ejemplo, se puede evaluar el uso de la evacuación vertical. Ahora, en otros países eso se ha resuelto con desarrollando estructuras que están dedicadas para eso específicamente, en algunos casos construidas para aquello, como el caso japonés. En otros países como Indonesia o Estados Unidos lo que han hecho es crear edificios que tienen incorporada la capacidad de evacuación vertical, por ejemplo, con accesibilidad pública, terraza habilitada, etc. Nosotros todavía estamos lejos de eso, pero lo que sí tenemos es decenas de miles de edificios de alta altura y en general de buena calidad constructiva ubicadas en zonas de inundación, los cuales potencialmente pueden servir para evacuación vertical. Entonces, en el fondo, el camino es cómo podemos identificar cuáles edificios efectivamente sí tienen la capacidad para dar soporte a esa evacuación vertical y en segundo lugar, cómo podríamos avanzar hacia mecanismos que esos edificios sean accesibles para la población general. En general, voy a referirme primero a lo segundo, en temas de autorización para la evacuación es complejo porque si son edificios privados, por ejemplo residenciales, Claro. es complejo que abran las puertas entre cualquier persona. Pero sí tenemos, por ejemplo, edificios públicos o tenemos edificios privados de uso público, ejemplo, hoteles o edificios de oficina, donde eventualmente uno podría evaluar ciertos convenios o cierta preparación para poder garantizar el acceso de población externa. La otra parte de la ecuación es identificar la capacidad de esos edificios desde el punto de vista funcional en el fondo. Yo creo que eso tiene varias escalas y dimensiones. Si vamos de afuera hacia adentro, primero tenemos que edificios que sean urbanamente identificables, que la gente entienda que son de evacuación vertical, que serían útiles. Después tenemos que ver que efectivamente el diseño de esos edificios permita la evacuación, es decir, que los pasillos sean de ancho suficiente, que hay espacio donde alojar a cientos de personas potencialmente externas. Y en tercer lugar, y no menos importante, que tengamos certeza de las capacidades estructurales de ese edificio van a permitirles soportar la secuencia de la carga sísmica primero y después, en el fondo, el impacto del tsunami. La normativa chilena, tengo entendido que no exige el tema del cálculo estructural del tsunami, al menos hasta hace unos años, no había ni norma hasta hace unos años. No. Entonces, efectivamente, probablemente si queremos con toda certeza garantizar que un edificio va a servir para esto, habría que hacer los estudios necesarios. Pero sí tenemos la ciencia para hacerlo, que es lo importante. Eso hasta hace un año no está disponible, pero ya tenemos las capacidades científicas para evaluar estos edificios desde múltiples puntos de vista como los que te acabo de mencionar. Y yo quería agregar un elemento que quizá en las últimas evacuaciones se ha hecho más tangible, y es el hecho que la evacuación en realidad consta de dos partes. Una es evacuar y llegar a un lugar seguro, pero la segunda es permanecer en el lugar seguro. Claro. Y permanecer probablemente por varias horas. Exacto. Entonces, además, Jorge lo acaba de mencionar, en otros países, cuando se habilita un edificio para evacuación vertical, se habilita además con facilidades como para poder mantener a la gente evacuada por harto rato con agua, alimentos, frazadas eventualmente, también equipo de emergencia, de energía, generador y cosas así. Entonces, nada de eso tienen los edificios hoy día. Entonces, ese es otro elemento que no basta simplemente con evacuar, sino que tengo que tener la capacidad de planificar cuánto rato voy a permanecer. Y ahí el kit de emergencia, por ejemplo, es fundamental, que cada persona lo pueda tener. Ya vamos a hablar de eso. O sea, la última alerta estuvieron, ¿cuánto vigente? Como 12 horas creo que fue la última. La última alerta de Kamchatka con el terremoto de Rusia, hubo gente que estuvo varias horas, no recuerdo exactamente, pero si hubiésemos cumplido a rajatabla el criterio, deberíamos haber estado 36 horas afuera. Exacto. ¿Y ustedes ven factible, por ejemplo, en ese sentido o más factible que los edificios que comiencen a construirse, más que analizar lo que ya está construido, sino que estas normativas se pueden incorporar quizás? ¿Es más factible? ¿Cómo ven esa posibilidad? O sea, lo hemos visto, hay varios ejemplos. En países quizás tienen mayor recursos económicos, pero hace poco, por ejemplo, le comentaba al profesor acá que vi la presentación de un edificio que hicieron en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la costa oeste de Estados Unidos. El Centro No de Investigación Marina de la Universidad de Oregon está ubicado en una zona totalmente expuesta a tsunami, en una zona costera como un estuario. Sí. Entonces el edificio lo diseñaron desde cero con la capacidad de incorporar. Y la directora del centro, que en la presentación que yo vi, ella mencionó que el costo de esto había sido entre 25 y 30% más
en comparación con un edificio que no hubiera considerado esa. Y si bien es un costo significativo, no es una cosa impracticable básicamente si es que uno considera el impacto social que eso podría tener. Entonces yo al menos veo factible que ciertos edificios, sobre todo de uso público, como mencionaba hace un rato, pudieran diseñarse considerando esta capacidad en el fondo. Y ahora hablemos justamente del tema, sigamos hablando como de la preparación y de estas condiciones que tienen que tener. Ya decíamos que esta medida de la evacuación vertical tiene estas otras aristas, también no solo el edificio, sino que cómo mantener a las personas durante todo este tiempo. Hablemos de recomendaciones que le entregaríamos a la población respecto a cómo prepararse ante la posibilidad de ocurrencia de uno de estos desastres. Recién lo acaba de nombrar, profesor, kit de emergencia, información individual. Si yo estoy en un lugar, ¿cómo me organizo en familia también para saber qué hacer en este aspecto? Conversemos sobre eso. Lo primero es estar consciente que esto puede ocurrir en cualquier parte. Y este no es un problema de quienes vivimos en la costa, es un problema de todos quienes habitamos Chile. Todos en algún momento nos acercamos a la costa, tiramos la toallita o estamos cerca de un mall costero, etc. Por lo tanto, no es solamente si estoy en el trabajo y en el colegio. Y entonces en eso, que aquí lo principal es identificar cuál es la zona de peligro y una posible vía de evacuación. Ojalá horizontal, siempre. Entonces basta mirar alrededor, identificar, quizá por aquí, por allá, eso. Luego, no siempre vamos a tener el kit de emergencia a mano, obviamente. Si yo estoy en la playa probablemente no lo tenga, o si estoy en el mall tampoco es que andemos todos con la mochila preparados. Entonces el kit de emergencia tiene una lógica cuando yo estoy en mi casa y tengo que evacuar. Y ahí lo habitual es considerar agua, era ABCD, es agua, botiquín, comida y documentos. Sí. ABCD. Está bueno eso para que lo memoricemos. Sí, agua, botiquín, comida y documentos. ¿Ya? Y una frazadita. Hoy día venden estas frazaditas que son de aluminio, que ocupan muy poco espacio. Nosotros tenemos 5 en nuestro kit de emergencia y al final es una cajita de este porte y eso te permitiría mantenerte abrigado, agua y algo de comida, barras de proteína. A ver, entonces, usted en su casa y su familia están listos. Sí. Sí, tengo que revisar que no nos hayamos comido nada. Se comió la barra de proteína, que la tentación. Pero sí tenemos una radio de estas que se cargan con un dínamo. Okay. Tenemos radio, tenemos las frazadas, nosotros tenemos constantemente 120 litros de agua separados, los tengo en la bodega para acceso. Y ocasionalmente tenemos comida no perecible en un stock más grande de lo habitual. Una cocinilla a gas, si es que tenemos que quedarnos en la casa, creo que podemos sobrevivir un poco. Sí. ¿Profesor? Sí, o sea, yo creo que lo importante es recalcar que no podemos predecir los terremotos y los tsunamis, ¿no es cierto? Y probablemente nunca lo vamos a poder predecir. No sé si el profesor aquí es experto más que yo en eso. Interesante esa pregunta también. No, yo creo que eso no va a ocurrir jamás. No creo por la complejidad de la ciencia sísmica y de los procesos geológicos, a mi juicio. Por lo menos no en nuestra generación, claramente. En nuestro lifespan lo veo difícil. Quizás en 100 años más, pero lo que sí podemos hacer es planificar y prepararnos, ¿no es cierto? Y eso implica ver los escenarios posibles. Aquí el profesor ya lo mencionó algunos. Probablemente la gente, yo creo que tiende a planificar por un escenario ideal, en que en el fondo que van a estar todos juntos y va a ser un día domingo en la tarde o vamos a estar toda la noche en la casa, cuando efectivamente uno debería planificar para el peor escenario. Un día de semana a las 11 de la mañana, los niños en el colegio, los papás trabajando en distintos lugares. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Eso es un plan que uno tiene que pensarlo y después tiene que socializarlo en su propia familia, ¿no es cierto? Estar todos de acuerdo, todos saberse la memoria, etc. Ahora vengo llegando a un viaje y visité el Centro de Gestión de Riesgo de Desastres en Tokio, en Japón, y era súper interesante porque ellos trabajaban con la ventana de las 72 horas, que son 3 días. Que ellos planteaban que puede ser que la ayuda oficial no pueda llegar en 72 horas. Por distintas razones, porque los caminos pueden estar bloqueados, porque el colapso ha sido magnitud tal que la misma institución que hay inhabilitada, que nosotros lo hemos visto que ha pasado acá, ¿no es cierto? Entonces la familia tiene que tener la capacidad de autonomía 72 horas. ¿Qué implica eso? Una cierta cantidad de comida, una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de medicamentos, por ejemplo, una cosa que la gente no piensa, si hay familias que la gente toma medicamentos diariamente. ¿Qué pasa si la farmacia está cerrada una semana, por ejemplo? Entonces, ¿cómo yo puedo sobrevivir como familia de manera autónoma durante 72 horas? Creo que es un desafío que todos deberíamos plantear al momento de planificar estas posibilidades de respuesta. Y ver también qué pasaría en el evento donde ocurre. ¿Qué pasa si, como dije, si un día en la mañana con los niños en el colegio? ¿Qué pasa si los papás están trabajando? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy de viaje y mi familia está sola? Por ejemplo.
etcétera, etcétera. Debería ser una conversación bien parte de nuestra vida familiar. Y hay un elemento en Japón que aquí, no me acuerdo nunca la frase, yo me acuerdo de la versión en chileno, que es sálvate solo. Sálvate primero Sí. tú. Exacto. Sálvate primero Exacto. tú. Y aquí la filosofía que han tratado de implementar en Japón es que si mis hijos están en el colegio o donde estén, mi familia está en cualquier parte y cada uno de nosotros sabe qué hacer, yo puedo estar con la confianza de que van a estar bien. ¿Qué es lo que hemos visto en el pasado? Es que hay mucha reacción, como no tenemos esta cultura de que cada uno esté bien preparado, muchas veces hemos visto que padres que están en zona segura vuelven a ingresar al plan de Viña para dirigirse a buscar a los niños al colegio, retirarlos, muchas veces con caos vehicular y otros, y vuelven a ingresar a la zona. Entonces, aquí en Valparaíso y Viña, nuestra primera ola podría llegar en 10 minutos, ¿ok? Muy poco tiempo. Pero también podría ser que nuestra primera ola llegue 1 hora y media después. Por lo tanto, si es que ocurre un terremoto fuerte en algún momento, nosotros deberíamos por lo menos estar 2 horas fuera de las zonas bajas. Y eso significa que no voy a poder ir a buscar a los niños al colegio, no me voy a ir a poder preocupar de la persona que esté enferma. Cada uno tiene que ser capaz de resolver la situación independiente. Y es curioso, porque siendo independiente nos ayudamos todos. Exacto. Como lo del avión de ponte tú primero tu Exactamente mascarilla y lo luego mismo. ayuda Exactamente al lo resto, mismo. claro, sí. Y yo también quería agregar que aquí hay un tema emocional que es imposible dejar de lado. O sea, en el fondo, mucha gente reacciona con miedo en esta situación y el miedo es un mal consejero para la toma de decisiones. Y la única manera de controlar ese miedo es planificar. Contarle a los niños, que los niños sepan que hay un terremoto, cuáles son los efectos de eso, por qué suena la alarma después que hay un terremoto. Y eso yo creo que hay que extenderlo a toda la población, o sea, a los turistas, por ejemplo. Volviendo al caso japonés, eso está súper claro. O sea, tú vas y todas estas explicaciones que estaba mencionándote yo, está todo en inglés y en japonés, ¿no es cierto? Porque tú asumes que el turista es una persona que también va a sufrir el impacto de la catástrofe y que tiene que ser ayudada porque si no te puede generar más riesgo y más complicaciones. En el fondo. Entonces, ahí también tenemos que entender que cómo llegamos con el mensaje a toda la población residente, la población visitante en ciudades turísticas como Viña o Valparaíso, eso es crítico. Si pasa imagínate que pasa un escenario de esto un día de verano a las 4 de la tarde en enero, por ejemplo. Va a tener, no sé, 30.000 personas en las playas. Esas 30.000 personas hay que sacarlas de alguna manera de la playa. Gente que, que no conoce el lugar en el fondo. Entonces, frente a esos escenarios tenemos que planificar en el fondo. Ustedes se me fueron adelantando con todas las preguntas, pero me encanta porque veo que ustedes son muy apasionados por el tema y me llevaron justamente a lo que quería plantearles, que en el fondo cómo vamos llegando a la población con este mensaje de manera más eficiente, porque tampoco se trata de estar todo el día como nerviosos o nerviosas, alertándonos de esto, pero sí tomando un montón de variables que ustedes nos han mencionado. ¿Qué pasa si estamos en la playa? Cuando estamos en la playa yo creo que nadie está pensando, a pesar de estar frente al mar, nadie está pensando en este tema. Estamos con el contexto de vacaciones, qué sé yo, pero o sea, sin saturar a la población también, ¿qué proponen ustedes como de maneras de llegar un poco más a la población con estos mensajes? Quizás plantear mensajes adecuados para distintas edades, no dejarle toda la responsabilidad a los papás que le enseñan a los hijos, vamos a entregar un mensaje directo a los niños, no sé, la comunicación en esto me imagino que tiene un factor bien importante. Yo creo que tenemos que aprender de lo que se ha hecho en terremotos. Todos sabemos que hay que hacer en un caso de un terremoto, ¿no es cierto? Correr como locos, no. Bueno, no. No. Okay. Era broma. No, pero efectivamente, en el caso del terremoto siento que tenemos una conciencia bastante desarrollada y ahí es cierto que hay una diferencia, puesto que todos experimentamos múltiples terremotos al año, o sea, temblores de distinto tipo y sabemos más o menos cómo reaccionar. Pero aquí la lógica tiene que ser la misma. A nosotros desde pequeños, a cada uno de nosotros en el colegio se nos hablaba, habían en esa época las operaciones DEISE, que ya no existen, pero existían los simulacros, etc. Y efectivamente este es un problema de todas las edades. Y en nuestra experiencia, la formación en el colegio, en términos de la educación respecto a esto, es fundamental. Porque muchas veces los niños lo transmiten claramente y mucho más claramente, en términos muy sencillos, a los padres. Es un tema que tenemos que atacar en todas direcciones, instancias como estas, instancias de difusión, charlas en colegios, etcétera, pero tiene que ser sistemático, constante. Aquí para mí la palabra clave es que no tiene que haber pánico, pero tiene que haber la suficiente noción de que hay un peligro como para estar preparado. Y basta simplemente muchas veces con mirar por dónde salgo.
Es como cuando en el cine lo primero que te dicen, esta es tu salida de emergencia. Exacto. O sea, yo creo que un cambio cultural, efectivamente creo que en el tema, es bueno el ejemplo de los terremotos, porque ustedes que son más jóvenes, y ven, Yo no. No me refería a usted en particular, profesor, me refería aquí a los colegas más jóvenes. Uno podría ver, inclusive en las redes sociales, y ve que hay como un cambio cultural con respecto al tema de los terremotos. Y hay como un orgullo, yo veo que trasciende un orgullo chileno con respecto a que nosotros no nos asustamos, ¿no es cierto? Los extranjeros, súper entra en pánico, en cambio nosotros, si no es 7 no me paro, en el fondo. Sí. Ahí está una cosa como orgullosa, ¿no es cierto? Pero eso también puede ser un poco contraproducente con el tsunami también, ¿o no? No, claro, es que eso iba, pues lo que pasa es que efectivamente aquí no es que la misma pistola sirve para todos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el punto es cómo llega a un cambio cultural similar al caso de tsunami, que sabemos que puede existir, pero no le tenemos miedo porque es parte de lo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Es parte de la naturaleza que habitamos, de la geología en la cual en el fondo nos desarrollamos. Entonces yo creo que a eso hay que apuntar y las medidas, como decía el profesor, sobre todo, aquí son un poco cliché, pero yo estoy convencido que hay que partir por los niños en el fondo, porque efectivamente si uno le saca el miedo de la ecuación o le saca el pánico, mejor dicho, porque el miedo es un fenómeno normal que nos permite estar alerta, claro. Pero le sacamos el pánico y lo transformamos en el fondo en un proceso de aprendizaje guiado para la protección en el fondo. Tener control sobre... O sea, el control, la desinformación en el fondo es miedo. Si uno sabe lo que está pasando, si uno explica a un niño por qué tiembla, ¿de dónde, qué es lo que produce los temblores? Vamos a sacar de la ecuación a todo, en el fondo, estos charlatanes que salen en la televisión, prediciendo y cosas así, porque en el fondo el niño va a entender cuál es la fenomenología del fenómeno, valga la redundancia, y vamos a ver que el tsunami se va a producir en ciertas condiciones y sabemos que no va a inundar hasta 40 pisos, que no va a ser una ola como las de Hollywood, en el fondo, porque eso te genera miedo. Si lo trae hablando de esto mismo, alguien me decía, no, pero es que yo vi la película San Andreas y me dejó traumado. No sé si la han visto esa. Me decía, pero no, es que esto no es como... Es que el cine, claro, ha hecho una idea del tsunami de que es una ola gigante. Claro, y frente a eso tú te sientes indefensa, pues, ¿no es cierto? No hay nada que no hay hacer. nada que hacer, pero eso no es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Ya, y frente a ese escenario, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, como familia, como instituciones? En el fondo, información es poder en este caso. Información es poder. Nos vamos a quedar con eso. Se me quedan hartas preguntas, por ejemplo, ¿por qué la ciencia no va a poder predecir los tsunamis? Se lo voy a preguntar en otra entrevista. No, los tsunamis sí. O sea, los terremotos. Los terremotos. ¿Por qué la ciencia en 100 años más a lo mejor no? Está muy interesante también. Y lo de la ola de Hollywood, porque iba a mencionar eso en algún momento, que tenemos como esa imagen bien cinematográfica del tema y para nada. Nos quedan muchas preguntas, espero tenerlos nuevamente aquí porque es un tema que da para muchísimo más, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos haciendo este pequeño aporte para llevar esta información real, científica, práctica también a toda la gente que pueda ver este capítulo de Estemos al Día. Así que, profesor Patricio Catalán, muchas gracias, académico del Departamento de Obras Civiles, y Jorge León, académico del Departamento de Arquitectura. Que estén muy, muy bien. Muchas Gracias a ustedes por la invitación. Felices. Gracias. Así despedimos este capítulo de Estemos al Día. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y también en Radio USM. Hasta la próxima.